Y ahora nos metemos también con una invitada que tenemos, seguimos con la misma temática. Por supuesto está Miriam Bregman, legisladora porteña. Hola Miriam, ¿Qué de la tal? izquierda, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo estás viendo todo esto que está pasando en el Congreso de la Nación? Mira, me preocupa lo que pasa en la realidad, ¿no? Lo del Congreso trata una partecita muy chiquita de una situación social súper crítica, donde más del 50%, ustedes ponen el 40% de los niños están en pobreza extrema, más del 50% están bajo la línea de pobreza, es decir, que son pibes a los cuales se les está arruinando el presente y el futuro. La situación en las escuelas es gravísima, los comedores no dan abasto, porque acá, como te digo, se está tratando un paliativo, una emergencia, como su nombre lo indica, para paliar el hambre extremo. Pero hay mucho más que hambre extremo. Hay poca comida en las escuelas, no hay salud prácticamente porque también está completamente en crisis. Entonces la situación que se vive en todos los barrios populares es muy grave. Yo he estado en varias de estas manifestaciones y todo lo que te relatan, la verdad, es muy grave. Triste, ¿Vos ¿no? crees que el gobierno se vio presionado para aprobarla, digo, por los movimientos sociales, por el resultado de las PASO? Digo, lo está haciendo sin convicción. Sí, seguramente, no creo que tenga otra convicción que ajustarse a lo que el Fondo Monetario le dice, y por eso creo que sacan esta ley e impiden discutir de conjunto la situación. Nosotros con mi compañero Nicolás del Caño, él votó esta ley, pero dijo, bueno, discutamos todos, discutamos el valor de la UH, discutamos el valor del salario mínimo, discutamos el valor de las jubilaciones, cuánto es el salario de las jubilaciones. No se pudo discutir porque evidentemente se cerró este acuerdo muy precario. Algunos lo aceptan, a nosotros nos parece que hay que discutirlo. Que la situación que se está viviendo en Chubut, por ejemplo, en este momento, es el detonante de una política consciente. Una política consciente que consistió en meter a todas las provincias en un pacto fiscal, en un ajuste extremo, en endeudarla en dólares, en poner las provincias al servicio del capital financiero, por decirlo lisa y llanamente, no solo porque las endeudaron en dólares, sino porque ataron todo al pago de la deuda externa. Bueno, está ya en Chubut, pero Bueno, de hecho, no es la única provincia que está en esa situación. Hay una cosa muy loca que está pasando ahora. Muchas de las provincias tenían sus fondos en letras, en LECAPS, en esto es la financiarización, ¿no? Dijo el otro día un economista de la economía, y han quedado atrapadas en el perfilamiento, y están viendo cómo salen. En el default que el propio gobierno dicta, que es en le sus tiene que propios... devolver la plata porque no pueden pagar ciertas cosas. Es una Bueno, y lo mismo le locura. pasa a los jubilados. También los fondos de los jubilados, ¿no? Porque hay algo que no cambia en la Argentina, que siempre donde quiere buscar dinero, Metemos la mano se ahí. mete la mano Bueno, ahí. hace pocos días un hachazo, otra vez le sacan plata al Fondo de Garantía de Sustentabilidad y le dan papelitos, ¿no? Bueno, y esos papelitos después se defoltean, Sí. que fue lo que hizo el gobierno. Entonces es una situación muy crítica. Por eso te mencionaba lo de Chubut. Aprovecho a mandar mi solidaridad a los trabajadores docentes, a todos los trabajadores que están sufriendo una situación muy crítica. No y solo los docentes, ¿eh? No, todos los estatales de conjunto, Claro. porque es un ajuste, por eso lo ponía como ejemplo. Estalló en Chubut. Ahora, el problema de Chubut es que es una provincia donde el gobierno no dice nada, porque fue el que llevó a la provincia a esta situación, y del otro lado no dicen nada tampoco porque Arción es un aliado, pertenece al sector de Sergio Massa, que hoy apoya al Frente de Todos, pero a nosotros nos parece que con una situación tan crítica, todos tenemos que dar nuestra posición. Acá no puede haber medias tintas. Ayer murieron dos docentes en un accidente que terminó de hacer saltar la bronca en toda la provincia, pero es el detonante de una situación muy grave que lleva a que estén cobrando el sueldo en cuotas, y del otro lado al gobernador se le ocurre aumentarse el salario un 100%. Es No, pero algo... eso explícalo vos, porque nosotros no lo entendemos. Bueno, no entendemos a lo político. nosotros tampoco, ¿sabes por qué? Porque cuando con Nicolás decimos que hay que cobrar como un docente, que es lo mismo que cobra cualquier trabajador, no decimos que hay que vivir por debajo de la línea de la pobreza, decimos que nosotros tenemos que estar atados al salario de cualquier trabajador, al salario promedio de cualquier trabajador. Decimos como un docente, como una manera de explicarlo gráficamente, ¿no? Pero sería lo lógico. Nos dicen que no se puede, que no, que en realidad es un trabajo, no sé, supremo el que realizan los funcionarios públicos. Tenemos 3 legisladores en Japón jugando el Mundial de Rugby Parlamentario, Una vergüenza. que no participaron de la ley de emergencia. Este año fue el año récord de no reuniones, de no reuniones. de no sesiones, Sí. y los tipos están en Japón, mandan videos en el tren bala, comiendo, en comilonas con otros legisladores. Bueno, y a quien yo bauticé hace tiempo como el diputrol, y he visto que algunos lo utilizan ahora, el diputado Iglesias, que es un provocador, que se dedica siempre a atacar a todo el mundo, es el diputado con más viajes realizados.
¿De qué le sirven al país esos viajes? Esos gastos de dinero increíble en viajes que no se sabe a qué le reporta ni a la Cámara de Diputados, ni al Congreso, ni al país. Bueno, la verdad es que es una casta política que siempre cae parada, vos ves que se van acomodando y cuando ven que están por perder se alían con el que va a ganar, entonces siempre caen parados y lo de Chubut es el caso extremo, porque cuando vos tenés una situación donde no le estás pagando a los empleados, donde firmaste un pacto fiscal para atar a la provincia a los destinos del Fondo Monetario y vos decías, no, pero a mí no me alcanza, yo quiero un 100% de aumento y cobrar 300.000 pesos. Sí, se va a ir a 275.000 su sueldo, pero además tiene 700.000 pesos, me contaba ayer un periodista de Chubut, de gastos reservados. Bueno, un buen dato, gracias. Increíble. Y los jueces están entre 400 y 500.000. Sí, y lo que cobra un juez de la Nación, un juez de la Corte Suprema, entonces creo que hay algunas cosas, nosotros venimos planteando la necesidad de una asamblea constituyente, ¿no? Que hay que movilizarse por eso, que hay que verdaderamente... Bueno, ustedes quieren... No es muy fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué es muy fuerte? Mira, Macri cambió el estatuto del país... Asamblea constituyente, pero depende de qué constitución va a salir de eso, ¿no? Bueno, mira, nosotros haremos nuestra propuesta, otros hará otra, yo te digo, esa es un tema que yo quiero discutir. El salario de los funcionarios públicos es un tema que yo quiero discutir. Hay cosas de fondo que hay que discutir. Macri también cambió la constitución del país al atarlo de la manera que lo ató al Fondo Monetario. Lo hizo de hecho, no pasó ni por el Congreso Nacional. No te digo ya una asamblea constituyente que discuta qué relación va a tener el país con los organismos internacionales, con el imperialismo, con Estados Unidos, con Trump. Si Argentina debe acompañar a Trump en sus aventuras como en Venezuela. Eso es otro debate. Sí. Pero lo hacen de hecho. ¿A vos te preguntaron qué opinabas de eso? A ningún argentino le preguntaron si quería endeudarse por 57.000 millones de dólares. Y por un bono 100 años te preguntaron si vos querías que ¿qué serían, bisnietos? 100 años. En mi caso vengo un poquito atrasado para eso, pero, bueno, pon el de cualquiera que tenga hijos. Pero vos tenés que pensar un bono a 100 años. Es un endeudamiento para todas las futuras generaciones. Un minuto, volvemos a retomar el diálogo con Miriam. Hablábamos antes con la senadora Odarda también, ¿no? De estas metáforas que tantas veces se usan, como la que usó Esteban Bullrich, de tratar de llegar a la orilla y no darse cuenta que la gente la estaba pasando mal o no podía llegar o no podía acompañar en ese camino. Hoy, digamos, viendo un poco para atrás, ¿realmente no se dieron cuenta o era el plan que ellos tenían por delante? No, era el plan, obviamente que tiene matices, ¿no? Pero entre las dos opciones que vos me das, era el plan, claramente. Nosotros fuimos muy críticos desde el primer momento de este gobierno. Yo recuerdo que no fui ni siquiera a la primera asamblea legislativa donde Macri fue a presentar su plan porque ya lo anunció que iba a ir a hablar, yo era diputada nacional, explicando, miren ahora, habría que buscarlo, vos tendrías que buscarlo. Decía que iba a ir a explicar el Poder Judicial independiente que él iba a tener durante su gestión. ¿Vos viste algo menos independiente? La peor justicia desde la vuelta de la democracia. Y a lo sumo, mira, si te ponen otros ejemplos, competiría cabeza a cabeza, pero... No, fue peor. De ahí, es lo que dicen muchos los periodistas judiciales que están acreditados, que no un lobby extremo. El tema de la justicia es un tema que a mí, bueno, yo además litigo mucho, estoy mucho tiempo en Comodoro Pi porque llevo causas... Nunca pasó que el Poder Ejecutivo pidiera detenciones y prisiones preventivas como pidió este Poder Ejecutivo. Y te agrego algo más, y nombrar jueces por decreto, jueces de la Corte Suprema por decreto, entonces... Traslado de jueces, ascenso de jueces, no, una cosa espantosa. Creo que notoriamente estamos ante un hecho que se planificó. Miriam, porque sigo con lo de Carla. Sí. ¿No tiene que ver también con la cultura política y con quiénes son ellos esto de no poder mirar al que menos tiene? Porque no lo registran, no está en su radar. Mira, yo creo que hay mucho de eso. Hay mucho de pertenencia social, de pertenencia de clase profunda, de un grupo de empresarios que se creían que eran unos vivos bárbaros. Ellos lo decían, que nunca le faltó nada, que eran el mejor equipo en los... Yo siento que al decir eso terminamos justificándolo. No, pero a eso iba. Pero ellos prometieron determinadas cosas en campaña y cuando prometían sabían que era lo que no iban a hacer. Ellos dijeron que iban a bajar el impuesto a las ganancias, dijeron lo que hablábamos recién, que iban a tener una justicia independiente. Entonces, no hay errores, hay una planificación. Y cuando llevan el país al Fondo Monetario también saben lo que están haciendo. ¿Sabes por qué? Porque, como te digo, yo era diputada nacional cuando este gobierno empezó. Y ellos festejaron la capacidad de endeudamiento del país. Venía Prat Gay
al Congreso, se sentaba y festejaba que este país tenía una gran capacidad de endeudamiento. Sí, el Messi de las finanzas teníamos a Caputo, que nos endeudó, bueno... Lo decía, el bono 100 años que te decía antes, claro, tiene que ver con eso. Entonces, creo que sí hubo eso, y hubo, yo siempre lo menciono, porque si no contamos una realidad parcializada, que es que en el Congreso nunca tuvieron mayoría y consiguieron con sectores del peronismo llegar a votar la ley de pago a los fondos buitres, las reformas jubilatorias, las dos reformas jubilatorias que hizo este gobierno, la última, la del 2017, que bueno, tuvo mucha respuesta en la calle, por eso es la que todos recordamos, pero dentro de la ley de blanqueo hicieron una reforma jubilatoria muy perjudicial para las mujeres, especialmente porque aumenta la edad de jubilación, porque lleva a las mujeres a una pensión universal y ya no a la jubilación que hoy conocemos, un montón de elementos que estaban escondidas dentro de la ley de blanqueo y tuvieron el voto de absolutamente casi todos los bloques. Entonces, creo que acá también, de una vez por todas, hay que empezar a mirar a quienes acompañan estas cosas, porque si no, ¿sabes qué pasa? Es como que cada vez empezamos de cero y ahora Macri se va, pero el ajuste del FMI nos lo deja, eso no se va, entonces hay que empezar a discutir cómo enfrentamos la situación que viene. El reclamo de la izquierda siempre es el mismo en este sentido de no pagar la deuda, ¿no? Mira... ¿O ya están reviendo un poco esa postura? No, pero yo dialogo con las personas, hablo con todo el mundo y yo creo que la deuda no hay que pagarla porque las estafas no se pagan, es una deuda completamente usuraria. Esto hasta hace 4 meses antes de empezar la campaña electoral lo decíamos todos, que el bono de Caputo era una estafa, buscar chivos, no era la izquierda la única que lo decía. Entonces, en el caso del Fondo Monetario hoy hay una causa judicial investigada. Claro, no pasó por el Congreso, violó las elementales normas, hay una causa. Está floja de papeles. Está muy floja de papeles. Tiene que haber una serie de dictámenes obligatorios, sobre todo del Banco Central y también del Ministerio de Economía, sobre cuál es la situación del país para justificar un pedido semejante. Pero te agrego más, yo te digo, ponele, vos no compartís mi idea de que esto no tienen por qué pagarlo y mucho menos pagarlo con la salud, con la educación, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué no se investiga? ¿Por qué no se investiga? De compartir, Miriam, sino de ver qué consecuencias tiene eso también. Bueno, discutamos después las consecuencias, porque para mí las consecuencias peores son estas. El 2001 vimos cuáles son las consecuencias de querer pagar como sea. Ya lo vimos muchas veces, en el 89 lo vimos muchas veces en la Argentina, cuáles son las consecuencias de querer cumplir a rajatabla con los condicionamientos externos de deudas que toma gente que las toma para su propio beneficio, ¿no? Los últimos pagos del Fondo Monetario fueron para... Fuga pura. Total. Fuga pura. Entonces, creo que es muy importante. Los que por ahí dicen, bueno, yo no creo que sea tan así, que no haya que pagar y más. Bueno, investigá. Investiguemos a quién se benefició, quién se la llevó. ¿Por qué hay que justificar? Porque esto viene, vos pensás que el gran salto de la deuda externa se da en la dictadura. Y especialmente en el 82, cuando todas las empresas que se habían endeudado se la pasan esa deuda del Estado, entre ellas el propio Grupo Macri, ¿no? Porque no es gente que no sepa de esto, por lo que preguntabas vos, Carla. No es que recién ahora se inician en esto. Podemos decir que como mínimo del 82 a otra parte vienen lucrando mientras le cargan las deudas al Estado. Bueno, investiguemos. Nunca se investigó. Se dice que hay que cumplir con el fallo Griesa, ¿no? Si no vamos a tener consecuencias. ¿Y quién cumple con el fallo Ballesteros, que está desde hace 20 años en la Argentina y que dijo que la deuda tiene 477 ilicitudes? Hasta ese momento, analizando la deuda de la dictadura. ¿Por qué se cumple el fallo de un juez extranjero y no se cumple el fallo de un juez argentino que dijo que había ilicitudes? ¿Por qué antes de pagar no dice, bueno, hay una causa judicial que lo tiene que investigar? Entonces, creo que hay una cuestión de fondo que no se discute nunca, que son estas cosas que, como te digo, Macri se va, pero te deja el Fondo Monetario y es casi cíclico. Entonces la Argentina, cada 10 o 15 años, entra en una nueva crisis de características similares. Y es muy grave lo que está pasando. Insisto con lo de Chubut. Todas las provincias, como vos lo mencionabas, ¿Vos Pablo... crees que lo de Chubut se puede replicar a nivel nacional? Mira, yo creo que han dejado a las provincias en esa situación y que por eso nadie habla, porque todos tienen gobernadores de un signo o de otro. Atención con las deudas en dólares. En dólares. Que tienen las provincias, ¿no? Es enorme. Con eso, porque aumentó muchísimo. Hay 3 provincias que aumentaron fuertemente su endeudamiento, pero en dólares. Bueno, aumentó la ciudad de Buenos Aires, que tiene uno de los presupuestos más ricos de América Latina, también endeudaron a la ciudad de Buenos Aires. Entonces, es una discusión que nosotros damos permanentemente. ¿Por qué esta ciudad, con el presupuesto que tiene, te cobra la comida en las escuelas, te da una comida de mala calidad, endeudaron la ciudad de Buenos Aires? Creo que hay muchas cosas que discutir. Pero... Bueno, la respuesta acá en la ciudad es que se hicieron obras. Es lo que contestan desde el gobierno de la ciudad. Bueno, es lo que... con esa plata se hicieron obras. No,
Y se diferencian del gobierno nacional, inevitablemente. No, ¿sabes por qué no? Porque creo que el gobierno de la ciudad es pionero en seguir los consejos del Fondo Monetario y las obras las hacen con la venta de bienes del Estado. Vienen rematando la ciudad de Buenos Aires. Y también tienen que reconocer que la izquierda nunca votó un remate. Que el peronismo de la capital se lo ha votado, le votaron la agencia de bienes, le votaron todo lo que necesitaban para rematar la ciudad. Nosotros no vamos a ser cómplices de eso porque no creemos que hay que vender la tierra de la ciudad para especulación inmobiliaria, para viviendas, mientras después en la ciudad de Buenos Aires hay miles de personas que no tienen dónde vivir. Entonces es evidente que todo ese remate de bienes de la ciudad no es para beneficio de lo que los necesitan, sino para un puñadito de amigos que son siempre los que hacen negocios de todo esto. Gracias, Miriam. Muy amable, ¿eh? Gracias.